¿dónde estaba esa unidad? ¿Dónde estaba ese espíritu? ¿Dónde estaba esa gente que perseveraba en esa sola verdad? Continué en el Nuevo Testamento. Llegué hasta Efesios. Me encantaba Efesios. Efesios hablaba mucho de la unidad. Pero en el capítulo 2, versículo 20, me encontré con que esa unidad y esa iglesia habían sido instituidas sobre el fundamento de los apóstoles. Yo quería que fuera sobre el fundamento de la escritura que yo tenía frente a mí, de la Biblia. Pero sin embargo decía sobre el fundamento de los apóstoles. Pero en el capítulo 3, versículo 21, estamos en mi peregrinaje bíblico. Dice, a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y debido a eso, entonces comienza el capítulo 4 diciendo, por eso os exhorto. Vayamos entonces al final del versículo 2. Soportaos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Para qué? Versículo 14. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a la merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. La unidad era necesaria para no caer en error, para ser consecuente con la verdad y por lo tanto obedecer la voluntad del Señor de que se predique una misma cosa acerca de sí mismo. Y esto para mí era importante. Para mucha gente no parecía hacerlo, pero para mí era importante porque yo amaba a Jesús. Yo quería hacer todo lo que lo agradara a Él, porque yo lo amaba y lo amo. Ahora más que nunca porque estoy más cerca de Él. Y cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere saberlo todo acerca de esa persona. ¿Se acuerdan? Lo queríamos saber todo porque estábamos enamorados. Así que no bastaba, y para mí era extraño porque como pentecostal, como evangélico pentecostal, pues la importancia era en sentir la presencia, en sentir, en que los cabellos se erizaran. Sin embargo, era evidente para mí que Dios quería mucho más que eso. Porque las relaciones de familia, las relaciones de pareja, las relaciones consecuentes, las relaciones que perduran, son las relaciones que se basan no meramente en el sentimiento, sino en la verdad del compromiso de esa unión. Eso era evidente para mí. Así que todo esto repercutió en el problema de autoridad. ¿Cuál es el criterio de autoridad? Yo quería saber, porque yo me sentía responsable por la salvación de mis hermanos. Yo no quería llevar a nadie al infierno. Yo quería predicar la verdad y referir a todo el mundo a la verdad. Yo quería que la gente se encontrara con Dios. Pero tenía que haber un criterio de autoridad. Tenía que haber un punto de contacto. Tenía que haber un sitio donde hubiese la fe que el Señor depositó casualmente sobre los apóstoles, porque ya parecía tan evidente de que la escritura sola no era suficiente referencia, porque dependía a su vez de otras personas que la interpretaran. Como pentecostal dije, yo tengo que ir al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es donde sale mi iglesia, la iglesia pentecostal, el bautismo en el Espíritu, los milagros, etcétera. Me encontré con algo bien interesante. Después del capítulo 2, casi al final, después de aquel gran evento de Pentecostés, las lenguas repartidas, el discurso de Pedro, se recapitula la vida de la iglesia en el versículo 42. Y se recapitula de esta manera.
los primeros cristianos, aquella primera comunidad de la que yo me creía heredero y fiel seguidor, permanecían todos los días en la oración, perseverando en la autoridad de los apóstoles y en el partimiento del pan, en lo que ustedes y yo conocemos como la Santa Eucaristía, todos los días. Así que esto, otra crisis más. La cena del Señor, lo que esa gente allá llaman Eucaristía, y lo que yo llamo Santa Cena, era celebrado por la primera iglesia, la que yo llamaba la iglesia pentecostal, todos los días. Había que perseverar en el partimiento del pan, en la Santa Cena, en la Eucaristía, todos los días. Y descubrí luego en la historia de que la Eucaristía era el centro del culto cristiano. Más adelante en el libro de los Hechos me encuentro con el capítulo 15. Y aquí hubo algo bien interesante para mí. Y es que Pablo y Bernabé tienen un problema en Antioquía y tienen que resolverlo. Y yo esperaba que Pablo abriera la Biblia y Bernabé leyera y resolvieran el problema. Pero Pablo y Bernabé bajaron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Y los apóstoles luego en el versículo 18 dan su veredicto y dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y resuelven el problema. Los apóstoles, el criterio para mi dolor, para mi angustia, era apostólico y no meramente bíblico. De hecho, me daba duro en la cabeza aquel pasaje bíblico de Lucas 10:16. El que les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Y qué tal la gran comisión del capítulo 28 de Mateo, versículo 19? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado se salvará. El que no creyera será condenado. A ustedes les envío yo para que enseñen lo que yo les he dado. ¿Y cómo culmina el evangelio según San Juan? ¿Cómo culmina? Muchas cosas más enseñó el Señor, que si fueran todas puestas en un libro, el mundo completo no podría con los libros que tendrían que ser escritos con las enseñanzas de Jesús. No todo estaba contenido en la Escritura. Había entonces una tradición, había una enseñanza en la que había que perseverar, una enseñanza que había que enseñar. Entonces, hermano, fíjense lo que pasó en mi mente. Yo estaba buscando el texto que me ayudara a salir de mi crisis, porque yo quería salir de esta crisis, porque ya comenzaban todos los caminos a señalarme a la iglesia católica, y a mí eso me asustaba porque yo había hecho un juramento y yo quería ser fiel a ese juramento. Por eso, y ahora lo digo sin vergüenza ninguna, pero cuando yo comenzaba a compartir esta historia no me atrevía a decirlo por temor a ser malinterpretado. Pero hoy, frente a ustedes, lo digo aunque me dé vergüenza, porque se trata de la obra del Espíritu en mi vida. Yo me hice católico en contra de mi voluntad, porque yo quería hacer otra cosa. A mí me trajo la verdad, el Espíritu y la promesa que le había hecho al Señor de perseverar en la verdad y seguir su voluntad. Yo estaba en una disyuntiva: o hacía lo que me parecía a mí, lo que me convenía a mí, o era persistente, o era consecuente con el juramento que yo había hecho, y con mi fe cristiana, y con el amor que yo sentía por Jesús. Porque la teoría mía, la teoría que yo le enseñaba a mis hermanos, la teoría anticatólica, era que ustedes se habían corrompido irremediablemente en el año 312 con el edicto de Milán. La Iglesia Católica se hizo una con el imperio, apostató de la fe, se volvió idólatra, el Papa, el Anticristo, se corrompieron totalmente.
Esa era la clave. Esa era la tesis. Esa era la teoría. Eso es lo que se enseña. Eso es lo que ustedes y yo oímos.